Hola, bienvenido una vez más a tu podcast Encontrando a Jesús. Estamos llegando al día 10 y técnicamente habremos cumplido 30 capítulos. Yo creo que ya podemos acabar, ¿no? No te creas. Vamos apenas 10 días, pero ya hemos leído 30 capítulos. Honestamente, no sé si habías leído más capítulos en el año anterior, pero al menos ya vamos muy bien, tanto como tú como yo, 30 capítulos. Y no solo eso, creo que hemos estado aprendiendo mucho de estos 30 capítulos. Espero y si hayas estado aprendiendo junto conmigo. Y la verdad es que estoy muy contento, muy emocionado, muy feliz. Y cuando cumplamos el primer mes, algo tenemos que hacer, la verdad. Porque ya habrán sido bastantitos capítulos. Mientras tanto, vamos a comenzar a leer Génesis, los capítulos de hoy, Génesis 28, 29 y 30. Y para recapitular, nos quedamos en el capítulo pasado hablando de cómo estaba a punto de escapar Jacob de su hermano Esaú. Y vamos a comenzar con el versículo 1 de este capítulo, que empieza así: Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y le dijo: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y cuando lo bendijo, le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaioth, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, la cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bethel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios.
y de todo lo que me diere, el 10 apartaré para ti. Siguió luego Jacob en su camino, y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él le contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante 1 mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes de que a la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo,
Y dijo: esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así que le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contenido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamarán su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado un buen dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zebulón. Después dio a luz a una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y lo oyó, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame a mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él le respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré y apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto haré, y esto será mi salario. Así responderá por mí y mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, todo lo que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y todas aquellas que tenían en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob,
y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados y pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía en su propio rebaño los listados y todos los que eran oscuros del hato de Labán, y ponían su hato aparte y no lo ponían con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen las vistas de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y estos fueron los 3 capítulos del día de hoy que leímos. Se me fueron muy rápido, la verdad no sentí cuando leímos 3 capítulos. Pero vamos a hablar de cosas que nos parecen interesantes, donde el Espíritu Santo habló a nuestra vida. Así que vamos a comenzar. Jacob decide obedecer la voz de su padre y de su madre para irse a un lugar totalmente diferente a donde estaba su tío Labán. Y la verdad es que uno pensaría, pues sí, está escapando y todo eso, pero a mí me llama la atención ciertos comportamientos de Jacob que realmente no parecen ser tan buenos comportamientos. Primero, cuando él se está yendo, su padre lo despide. Por tanto, parece que su padre no tenía o no le guardaba algún rencor o no le guardaba algún problema. De hecho, como que lo bendijo, le dijo que se levantara y le dijo, aquí está en el versículo 3, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te daré y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras hoy, la tierra que le dio Dios a Abraham. Entonces Isaac lo que está haciendo es recordando la promesa que Dios le hizo a su padre, y ahora se la está transfiriendo a Jacob. Básicamente lo que tuvo que haber hecho desde un principio sin tener que querer dársela a Esaú. Pero bueno, pasa eso y Esaú decide, pues no sé, quedarse ahí. Sigue enojado. Sin embargo, se va con Ismael, su hermano, y de ahí consigue a una mujer. Ahora recordemos que a sus padres, tanto a Isaac como a Rebeca, no le agradaban las mujeres que había en esa región. Sí, y Esaú pues hizo algo que no les agradaba. Entonces se va Jacob, está escapando, y dice que tiene un sueño. Y dice que soñó que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían. Y vemos la presencia o donde Dios se manifiesta ante él a través de este sueño, y le vuelve a declarar el pacto que Dios hizo. Dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Básicamente le está recordando el pacto que hizo, y ahora técnicamente se lo está dando Dios a Jacob. Y me llama mucho la atención el versículo 15, dice: y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Pero me gusta mucho que dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde sea que vayas. Y es muy bonito saber que esto también aplica para nosotros, ¿sabes? Dios prometió estar con nosotros y guardarnos, pero sobre todo estar con nosotros.
Y eso es algo en lo que podemos descansar. Dios diciéndonos, yo estoy contigo. Y quiero que reflexionemos un poquito con esto. ¿Cuántas veces olvidamos que Dios está con nosotros? ¿O cuántas veces actuamos de una forma en que parece que Dios no está con nosotros? Creo que sea cual sea la situación por la que estés pasando, sea que no te sientas solitario, te recuerdo, Dios está contigo. Pero sea que tal vez estás ignorando a Dios o que estás frustrado, peleado, no sé, te recuerdo, Dios está contigo. Hay una diferencia en la forma en que lo digo. Y sí, es para que se entienda mejor. Dios está con nosotros. Dios nos ama. Pero Dios está con nosotros para recordarnos que no estamos solos, pero también está con nosotros para recordarnos que no estamos solos. O sea, Dios está con nosotros para reconfortarnos en caso de que nos sintamos mal, nos sintamos tristes, nos sintamos abandonados, pero también cuando nosotros creamos que estamos solos y que podemos hacer lo que sea, te recuerdo, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Entonces pasa algo muy interesante. Y no sé si a ti te está pasando, pero a mí sí me está pasando mucho. Y ahora que estamos leyendo la Biblia, siento que hay cosas que como que no las había leído o que no las recuerdo. No recuerdo bien haber leído esto. Y mira aquí lo que dice el versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y puso una piedra como para mostrar que eso iba a pasar. A mí me llama mucho la atención que primero, sabes que tu abuelo es un hombre muy bendecido por Dios y que él recibió una promesa y se la heredó a tu papá, y ahora tu papá te la heredó a ti. Constantemente toda tu vida has estado viendo la mano, el poder de Dios, e incluso tú mismo experimentaste un sueño donde escuchaste la voz de Dios y Dios te repitió la misma promesa que le repitió a tu abuelo y a tu papá. No andas haciendo eso. Si sabes, si tienes pruebas absolutas de que Dios está contigo, que Él te va a bendecir, ¿por qué tienes que hacer un voto para decir, a menos de que tú me hagas esto, yo voy a servirte, yo voy a creer en ti y yo voy a estar bien y te haré mi Dios? Honestamente no la entiendo. O sea, ¿qué más necesitas? ¿Qué más pruebas necesitas para saber? Ya Dios te dijo que Él va a estar contigo. Y creo que podemos ver que Jacob realmente era un poco... ¿cómo te lo digo? Pues Jacob era Jacob. O sea, era una persona tal vez obstinada, con mala conducta. Una persona engreída tal vez, no sé. Que dice, amén, voy a ver, o sea, ya recibiste promesas de parte de Dios y todo eso, y todavía se digna decir, pues vamos a ver, si me cumple, yo digo que es mi Dios. Y después pasa que se encuentra con Raquel y con Lea, se casan, al parecer tiene muchos romances, la verdad, muchos romances, muchos hijos, te soy honesto, cada vez que mientras estaba leyendo todo esto, me daba risa porque decía, wow, son bastantitos hijos. Pues sí, terminó teniendo muchos hijos. Y me quedé pensando, que yo no soy papá, aún no me caso, espero algún día hacerlo, como te lo dije en el episodio anterior. Pero a veces existe esta frase que es, no puedo ni con 3 o no puedo ni con 1. ¿Cómo voy a tener más? Imagínate. Y está muy padre la historia que nos va mostrando. Y wow, él se hizo su propia tribu. Él ya tenía un equipo de fútbol, la verdad, para poder jugar fútbol. Entonces,
llegamos al capítulo 30 en donde se pone de acuerdo con Labán. Él se quería ir y Labán le dice, no, te voy a pagar, por favor. Y a mí me hizo pensar esto. Realmente, aunque eran familiar, parece ser, me hace pensar, no lo sé, dímelo tú, te leo en los comentarios si es que comentas, ya sea en cualquier plataforma en que estás escuchando esto. Pero parece ser que Jacob era una especie de esclavo para Labán. ¿Por qué? Porque hay un momento en donde Jacob le pide que le dé a su esposa, que le dé a sus hijos, su familia, para que él pueda irse. Y déjame, te lo leo. Está en el versículo 26. Podemos ver que dice, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que he hecho. Realmente a mí me hace pensar que Jacob era un esclavo. ¿Por qué? Porque aunque esto sucede en la ley, cuando llega Moisés, todo esto que te voy a decir, aunque esto sucede en la ley de Dios, la ley de Moisés, parece ser que ya había como que ciertos principios. Y en la ley de Moisés nos dice lo siguiente, que un esclavo tenía que trabajar 7 años por una persona y sería libre. Después de los 7 años se podía cancelar el contrato. La persona podía decir que quería quedarse con su amo y su amo lo haría parte de su familia. Nada más que no recibiría herencia, pero sería como una persona parte de su familia que trabajaría para el amo. Y al ver que Jacob trabajó 7 años, primero por Raquel, que a fin de cuentas se quedó con Lea, y después trabajó otros 7 años por Raquel, te habla mucho de que en realidad tenía una relación de esclavo. Ahora, también vamos a pensar en esto. Cuando la Biblia habla de esclavitud, en muchos casos, o en el caso general, o en el que debe de ser, no se habla de esclavitud como lo tenemos presente hoy en día, donde era amarrado, por ejemplo, estaba encadenado y no sé qué sé yo, cosas así. No, de hecho, era la forma de decir que eran como siervos, trabajadores. Entonces Jacob se convirtió en un trabajador de Labán. Y de hecho, en la cultura judía, dice, según aquí leyendo un libro de usos y costumbres, nos dice que la Biblia siempre buscaba o que en la historia nos dice que siempre se buscaba preservar el derecho de toda persona a tener una propiedad, poderla reclamar. También nos habla acerca de que la Biblia permitía la esclavitud. Sus regulaciones recordaban a los israelitas que toda persona fue creada a la imagen de Dios, incluyendo el esclavo. Entonces por eso también se buscaba dar especie de una especie de honra, o sea, no despreciarlo como tal. Obviamente había casos en donde había ciertas cosas que la verdad no viene mucho el caso, pero el punto es que parece que tenía esta relación de trabajador, esclavo, trabajador, dueño, esclavo, jefe y trabajador. Y esto es lo que podemos ver en la historia y por eso les pide, dame mis mujeres y déjame ir, déjame libre. Y ya después de haber trabajado más de 14 años, pide ser libre y luego pues Labán le dice, no, mira, veo que Dios me bendice gracias a que tú estás aquí. Y Jacob le recuerda, sí, mira, tú tenías menos y gracias a esto yo la bendecí, Dios nos ha bendecido desde que yo estoy aquí. Pasa que le dice Labán, no, pues mira, dime, ¿qué puedo hacer? Déjame de pagarte. Y llegan a un acuerdo para quedarse con cierta cantidad de ovejas y de animales y todo eso. Y resulta que Jacob empieza a hacer cosas como para que los animales que él había seleccionado empiecen a desarrollarse más, empiecen a tener, no sé cómo decirlo, como más cantidades de animalitos. La porción que él tenía a comparación de la de su dueño Labán o su jefe Labán era mayor, porque parece ser que los que él había seleccionado eran los que estaban dando más
como más, pues estaban dando más crías, ¿no? Y lo podemos ver ahí en la historia, donde lo acabamos de leer. Y la verdad, esto genera un conflicto. Genera un conflicto entre Jacob y Labán. Pero eso ya llegaría hasta el capítulo 31. Eso ya nos habla acerca de eso. Pero realmente vemos que Jacob parece ser una persona aún no muy de fiar. Y vemos cómo Dios realmente está trabajando, o sea, tiene que trabajar con él. Y la verdad, pues qué difícil, ¿no? Qué difícil es trabajar con una persona como Jacob, ya viéndolo. Parece ser que no era una persona muy de fiar. Parece ser que era una persona que buscaba lo suyo, que buscaba pues hacer esa trampa. Y a fin de cuentas, pues Jacob era Jacob. Jacob era Jacob. Y Dios tenía que hacer algo con él. Definitivamente Dios tenía que haber hecho algo con él. Y por eso algo que me llamó mucho la atención es esto que te voy a leer. Dice: Jacob se convirtió en un individuo egoísta y engañador. Engañó a su hermano Esaú y le mintió a su padre para arrebatarle a Esaú la primogenitura. Luego huyó a casa de su tío Labán para escaparse de la ira del hermano. Dios le salió al encuentro mientras huía y todavía Jacob se obstinó en su conducta. Así que empezó Dios una tarea larga y lenta de enseñarle a Jacob cómo confiar en él. Le dio una buena esposa y grandes posesiones. Su tío lo engañó para que se casara con Lea, una mujer que Jacob no quería, por lo que lo presionó para casarse también con Raquel, hermana de ella. Jacob se enriqueció, pero su codicia le causó problemas familiares y tuvo que salir de la tierra de Labán. Jacob estaba bien. ¿A qué me refiero? Jacob estaba bien trabajando, estaba haciendo bien las cosas, por así decirlo. Sin embargo, ese momento de codicia, pues la verdad le llevó a tener problemas. Y o sea, me recuerda a como cuando te autosaboteas. Cuando tú mismo estás haciendo las cosas bien y parece que vas bien y luego algo haces que la riegas. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Donde yo mismo me autosaboteo. Donde yo mismo, por ejemplo, tal vez estás teniendo bien, llevas 10 días en tu plan de lectura junto con nosotros, leyendo, estudiando la palabra, meditando. Y vas muy bien, pero haces algo que la verdad te afecta tanto que pierdes el ritmo y dejas de buscar a Dios, o no sé, o tal vez te sientes mal porque la regaste, fallaste, pecaste, qué sé yo, y te saboteaste por tomar una mala decisión. Y vemos que Jacob se autosabotea. Él iba a tener un salario en casa de Labán, iba a estar bien en casa de Labán. Sin embargo, vamos a ver que Jacob cometió ese error que lo llevó a tener problemas con su familia. Y ahora tenía problemas con su familia allá en su casa de verdad, y iba a empezar a tener problemas acá con su familia de Labán. ¿Todo por qué? Por ser un engañador. Pero ¿sabes algo? Y aquí es donde tenemos esperanza. Que a través de él, como sea, se iba a dar la simiente. Dios no se iba a rendir con Jacob tan fácilmente. Él lo dijo. Dios dijo: yo voy a cumplirte. Dios le dijo cuando se le presentó en el sueño, le dijo que le iba a cumplir y que iba a hacer todo lo que ya dijo. Versículo 15 del capítulo 28, el versículo que te dije que me llamó mucho la atención. Dice: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La promesa que hizo Dios a Abraham y a Isaac se la volvió a decir a Jacob y le dijo:
no te voy a dejar, no lo voy a hacer hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y ¿sabes qué? Quiero decirte esto, Dios no te va a dejar hasta que haga lo que Él ha dicho que va a hacer. Él tiene un compromiso con su palabra, tiene un compromiso consigo mismo. Y aquí lo podemos ver con Jacob. A través de él iba a ser benditas todas las naciones de la tierra, a través de su simiente, por tanto tenía que bendecirle a él. Dios está comprometido con su palabra, de bendecirle. Podemos descansar en esto. Jacob no era una persona digna de confianza, y tal vez tú y yo tampoco lo somos. Sin embargo, Dios sí lo es. Y Dios dice, lo que yo prometí lo voy a cumplir. Y tenemos que creerlo. Y vemos la historia de Jacob y decimos, tal vez yo no daría ni un centavo por Jacob. Y tal vez nadie daría ningún centavo por nosotros. Pero Dios lo dio. Dios dio su hijo. Dios nos amó de tal manera que envió lo mejor que tenía. Que todo el Antiguo Testamento, todo lo que hemos leído hasta ahorita, no sé si lo has entendido, pero es Dios cumpliendo lo que Él dijo que va a hacer. Es el camino hacia el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a hacer, que es que iba a venir Jesús para traer salvación, restauración entre Dios y nosotros, para Él un día venir a reinar a la tierra. Dios está cumpliendo lo que dice. Y esto, aquí podemos ver a Jesús y podemos realmente meditar en esto y al menos esto es lo que a mí me habla el Espíritu Santo. Su compromiso es sorprendente. Su compromiso es sorprendente. Su compromiso por hacer el bien. Su compromiso por amarnos. Por ser leal. Ser fiel a su palabra. No sé si tú lo piensas, pero a mí me hace pensar que estoy mejor pegado a su palabra que lejos de ella. Estoy mejor si vivo alineado a su voluntad que lejos de su voluntad. ¿Te parece si oramos? Gracias, Padre, porque eres bueno, misericordioso y fiel. Gracias porque nos amas. Gracias porque no te cansas de nosotros. Tal vez nadie daría nada por nosotros, pero tú sí lo haces porque nos amas. Podemos estar agradecidos. Podemos descansar en tu amor, en tu verdad, en tu bondad, en que infinitamente eres bueno. Y no hay nada que podamos hacer más que agradecerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tal vez nosotros somos como Jacob, que realmente nos preguntamos, ¿realmente Dios me usaría? ¿Realmente Dios quiere algo conmigo? Sin embargo, tú dijiste, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gracias, Dios, porque no nos dejarás. No nos dejarás hasta que se cumpla lo que has dicho. Te amamos. Amén. Y ahora te dejo para que medites un poco en la palabra, en lo que Dios está hablando a tu corazón. Sigamos ardiendo.